Bueno, hola chicos, en este video les voy a explicar propiedades de los triángulos. El triángulo, como ustedes ya saben, es un polígono de 3 lados que tiene elementos, algunos elementos, como ser sus vértices, que yo acá los dibujé como A, B y C. Además tiene ángulos interiores, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Estos se llaman ángulos interiores. Y además tienen ángulos exteriores a cada interior. El ángulo alfa decimos que va a ser un ángulo exterior del A, el ángulo beta va a ser un ángulo exterior del B y el ángulo, vamos a poner gamma, va a ser un ángulo exterior del C. Entonces, estos se llaman ángulos interiores porque son internos del triángulo y estos se llaman ángulos exteriores. Bien, vamos a hablar de las propiedades. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180 grados. Quiere decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me va a dar siempre 180 grados. Esto también lo pueden calcular con la fórmula de polígonos que habían visto. Para calcular la suma de ángulos interiores de cualquier polígono, hacían 180 por n menos 2. Bueno, en este caso, como n va a ser 3, va a dar siempre 180 grados. Esta es una propiedad muy importante de los triángulos que me van a permitir resolver los triángulos. Después tenemos otra propiedad que dice que un ángulo interior más su exterior son suplementarios. Si son suplementarios, quiere decir que la suma es 180 grados. Quiere decir que estos dos suman 180. Si me fijo en el dibujo, la suma de los dos me da un llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Lo mismo va a ocurrir con el ángulo interior B y su exterior beta, la suma me va a dar 180, y lo mismo va a ocurrir con el interior C y el exterior gamma, la suma es 180. Esta es otra propiedad muy importante de los triángulos. Y la última es que la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo me da 360 grados. Quiere decir que alfa más beta más gamma me da 360 grados. Estas tres propiedades me van a permitir resolver triángulos. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Voy a borrar. Voy a escribir un triángulo. Ustedes después en el trabajo práctico me van a tener que averiguar cuál es la clasificación de triángulos según sus lados y sus ángulos. Eso se lo voy a dejar a ustedes. Supónganse que yo tengo un triángulo. Un triángulo, vamos a hacer otro triángulo, un triángulo escaleno, significa que sus tres lados son diferentes y sus ángulos también. Supónganse que yo les doy como dato el ángulo A y el B y me tienen que calcular el ángulo C. Entonces, si yo les digo que el ángulo A mide 35 grados 10 minutos, que el ángulo B mide 34 grados 15 minutos, por ejemplo, 20 segundos, ¿cómo calculan el ángulo C? Bueno, primero van a sumar estos dos ángulos, como ustedes saben sumar ángulos con el sistema sexagesimal, y luego, aplicando la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, van a hacer 180 menos la suma de estos dos ángulos. Si tuviéramos, por ejemplo, un triángulo isósceles, es decir, dos lados iguales y uno desigual, y dos ángulos iguales y uno desigual, entonces si a mí me dan como dato cuánto mide un ángulo, por ejemplo 32 grados, el otro ángulo también va a valer 32 grados porque es un triángulo isósceles.
En el triángulo isósceles, volvemos a repetir, tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. ¿Cómo calculo este tercer ángulo? Bueno, con la propiedad de los ángulos, de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Haciendo, sumo estos dos y hago 180 menos esta suma y obtengo cuánto vale el tercer ángulo. Es decir, de esa forma yo voy con la suma de los ángulos interiores de un triángulo, voy siempre a averiguar el ángulo que me falta, con esa propiedad. Bueno, entonces, este video les va a servir a ustedes para resolver el trabajo práctico. Se los voy a mandar por Classroom. Bueno, chicos, nos vemos.